¿Qué es esto? ¿Crees que ya viste todo en Pokémon Rojo y Azul? Aquí encontrarás glitches clásicos, errores que quizás nunca viste y te aviso desde ya, un truco secreto que cuando aparezca te va a explotar la cabeza. Bienvenidos a Nostalgia Games. Hoy vamos a empezar invocando al famoso Misigno. Daremos un paseo inquietante por Glitch City. Después te enseñaré el método real para capturar a Mew. Y si te quedas hasta el final, serás recompensado con el verdadero Final Boss de Pokémon Rojo y Azul. Pues vamos a empezar a lo grande, vamos a empezar con Misigno, que es posiblemente ese truco del que todos hablábamos en los recreos con los amigos. Seguramente el truco, junto con lo del camión de Mew, más conocido de la generación. Vamos allá, cojo el mando y abrimos juego. Por si lo queréis probar, una cosa con la que yo me he encontrado haciendo este vídeo es que este truco solo funciona en la versión inglesa de Pokémon Rojo, ¿vale? Yo en la partida mía con la que a veces juego, con la que grabé el long play, la tengo en la versión española, pero en este caso he tenido que pasarme a la versión inglesa, he tenido que descargarla y también de descargar una partida guardada de otra persona para hacer funcionar el truco, ¿vale? Entonces, vamos allá. Vamos a continuar la partida. Vale. Tanto en este truco como en los siguientes no voy a hablar de cosas técnicas, ¿vale? Porque todo lo que os voy a ir enseñando tiene detrás de ello una explicación muy técnica que no es que sea imposible de entender, pero haría este vídeo muy largo. Así que lo que voy a ir enseñando los pasos que hay que hacer para llegar a estos trucos, para ver estos secretos del juego. Y bueno, ya os pondré enlaces en la descripción del vídeo para si queréis profundizar. Vale, pues para atrapar a Misigno, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el señor de Ciudad Verde que nos enseña a cazar Pokémon, ¿vale? Pues vamos allá. Se ha tomado el café y está dispuesto a enseñarnos a cazar Pokémon. Vamos a dejar que nos lo enseñe. Bueno, ahí le va a lanzar la Pokéball. Lo caza sin debilitarlo. A mí esto me parece un poco raro. Vale. E inmediatamente vamos a volar a Isla Canela. Vale, llegamos a Isla Canela, vamos directamente a la derecha hasta el fondo y nos ponemos a surfear. Yo le he enseñado surf a Seeking y vamos allá. A la primera, mirar quién nos aparece, Misigno. Bueno, yo tengo preparado Master Balls, 99 Master Balls, ¿vale? Así que vamos a lanzársela, lo vamos a cazar sin más dilación. Nivel 164, realmente no sé qué significa. Lo cazamos. No le queremos dar un apodo, ya bastante nombre bonito es Misigno. Vale. Y vamos a dirigirnos al centro Pokémon. Lo vamos a poner aquí con nosotros y lo vamos a analizar un poquito. Aquí está. Nos deja sacarlo sin problema. Vamos a ver qué características tiene. Para empezar, el icono de Misigno es como un niño, pero cuando te pones encima de él es como un niño pescado volador. Vamos a ver sus stats.
315 de vida, un ataque bestial, casi no tiene defensa. Y sus ataques son pistola agua por 2 veces y luego ataque volador. No sé cuál es la traducción de esto en español realmente. Vale, pues ya tendríamos a mi signo y se puede utilizar y demás. Cuando lo hagáis, no guardéis la partida porque os va a dar problemas, ¿vale? O sea, realmente corrompe el juego tener a mi signo dentro de los Pokémon capturados. Lo último que voy a hacer para haceros ver que realmente corrompe el juego es ver el Hall of Fame, ¿vale? Que aquí se llama Pokémon League. Y vais a ver a qué me refiero. Después de cazar a mi signo, el Hall of Fame se corrompe y empezamos a ver pues cosas un poco extrañitas. Imágenes que no salen, o cuando sí salen tipos o ataques que no acaban de salir bien. Aquí vemos un Magnar, pero con la información así un poco extraña. Squirtle. Bueno, sinceramente, estoy bastante seguro que todo esto están saliendo Pokémon al azar. Y os lo digo porque esto lo he probado antes y me salieron otros Pokémon distintos. ¿Qué es esto? Voy a seguir, a ver, pero lo de la... Sí me ha salido. Esta música no sé qué es. Antes no me ha salido esto. Antes se me ha bloqueado la partida y ya está. ¿Reconocéis esta música? ¿De dónde ha salido? Si me salgo de aquí, a ver qué pasa. Estoy alucinando, la verdad. ¡Wow! Esto ha sido en directo, He estado probando el truco antes varias veces debido al problema que he tenido con la edición española del juego. La primera vez que me pasa, ha sido alucinante. Y bueno, si este Pokémon de la primera generación nos deja cazar Pokémon que no existe, nos dejará construir ciudades de la nada. Vamos al siguiente truco. Vamos a hacer lo que más nos gusta en este canal, que es romper juegos. Y en este caso vamos a irnos a la zona Safari, que es donde comienza este truco. Así como el truco de mi signo es algo que ya había probado, bueno, lo probé en adolescencia, este es la primera vez que lo hago y la verdad es que resulta muy interesante, es de los que me gusta. Lo primero que vamos a hacer, como acabo de decir, es entrar en la zona Safari, que es a donde me estoy dirigiendo. Vale, vamos a pagar para entrar. $500 unidades de dinero, nos dan las 30 Safari Balls y entramos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es iniciar el contador de pasos y vamos a intentar salir. Nos va a preguntar si queremos irnos ya. Le tenemos que dar a no, que esto es lo que hace que una variable del juego no se actualice como debe. Y a continuación vamos a guardar la partida. Vale. Después de guardar la partida, reseteamos el juego. Y ahora cuando iniciemos la partida nuevamente vamos a salir de zona Safari. Y vais a ver como que hay algo que ya es raro. Continuar. Salimos. Y el muchacho ya no nos pregunta si queremos salir ya, sino nos pregunta si queremos entrar. Es decir, ya se ve que hay algo dentro del juego que no se ha guardado bien y que al cargar la partida tampoco se ha hecho correctamente. Entonces le vamos a decir que no queremos entrar y a continuación, para que el truco funcione, tenemos que irnos a
a una ruta, porque si te quedas caminando dentro de la ciudad, no acaba de funcionar. Al menos según las pruebas que yo estaba haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando es que el contador de pasos, aunque no lo parezca, sigue activo. El contador de pasos de la zona safari, recordad que solo hay 500 pasos dentro de la zona safari, cuando se acaban nos echan, sigue activado. Y lo que vamos a hacer es que ese contador se acabe fuera de la zona safari. Y para que funcione, vamos a hacer que se acaben. Ahora mismo, pues si tenemos 100 pasos, nos quedan otros 400. Vamos a hacer que se acabe en la ruta que hay debajo de Fucsia. Y aquí voy a pasar el vídeo rápido porque se hace un poco pesado. Igual pasan 2 o 3 minutos hasta que se acabe, ¿vale? Así que nos vemos más adelante. Bueno, todavía faltan unos cuantos pasos, pero os voy a ir explicando lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que en un momento dado nos va a avisar de que ya hemos dado los 500 pasos y vamos a volver a la garita de zona safari. Y cuando salgamos de ella, el juego se va a volver loco porque no va a saber dónde estamos. Va a intentar salir de la garita, pero el último sitio donde hemos estado es en esta ruta, pero a la vez estamos saliendo de zona safari. Resumen, va a petar completamente. Y directamente saldremos a un sitio extraño. Ese sitio extraño, como lo acabo de llamar, dependiendo de la zona donde se acaben los pasos es diferente, ¿vale? Porque depende de donde acabemos el contador, los datos basura que va a cargar van a ser diferentes, por lo tanto siempre va a ser una ciudad diferente. Nosotros vamos a ver solo una potencial ciudad, pero realmente hay muchísimas, hay un mogollón de documentación por internet y de hecho, después de experimentar en la que salgamos nosotros, luego os voy a enseñar un vídeo de una ciudad totalmente impactante después de hacer este truco. Así que bueno, ya no debe quedar muchos pasos. Como veis, lo habéis oído, ¿no? El tiempo se ha acabado. Volvemos a la garita. Salimos. Bienvenidos a Glitch City. Ya os he comentado que depende de dónde acabemos los pasos, la ciudad es diferente. En este caso estamos totalmente bloqueados, lo cual es una pena porque no podemos experimentar la ciudad. Hay veces que, bueno, pues que es aleatorio, ¿no? Pero que hay un camino para andar, hay veces que puedes surfear, hay veces que te puedes mover, vamos, y hay ciudades resultantes que son muy divertidas de tocar. En este caso, pues nos ha tocado así. Pero no os preocupéis porque os voy a enseñar ahora la ciudad más impactante que yo he visto por internet. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? El vídeo se nos ha hecho largo y voy a optar por dividirlo en dos partes. Nos queda para esta segunda parte el mito del camión de Mew y la utilización del glitch Trainer Fly para esta vez sí capturar realmente a Mew y para posteriormente enfrentarnos al verdadero final boss del juego. Suscribiros, comentad y dadle like. Nos vemos en la segunda parte.